Esta clase se llama Un nuevo comienzo. Si lo puede repetir ahí conmigo, yo sé que no le puedo escuchar, pero puedo leer sus labios y diga conmigo un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Por eso los que entraron antes pudieron escuchar esa canción que dice, he decidido seguir a Cristo, ¿verdad? No volver atrás. Si lo puede repetir eso conmigo, diga, Señor, te he decidido seguirte. He decidido no volver atrás. Así que este día vamos a ver un nuevo comienzo, pero la semana pasada hablamos de nada menos que lo mejor de Dios. Y estuvimos hablando en Romanos 8:15, donde hablamos de aprender a ser hijos de Dios, ¿verdad? Vimos también el video de la pastora Sara, que es como ella aprendió a orar, a creer que Dios era su padre y a pedir. Estuvimos leyendo en Romanos capítulo 8 de verso 15 al 17 y también hablamos que no debemos tener ningún temor de pedirle a Dios, ¿verdad? ¿Cuál era la voluntad de Dios para sus hijos? ¿Recuerdan eso? Lo aprendimos. Estuvimos hablando de Jeremías capítulo 29, verso 11. Romanos capítulo 12, verso 2, donde hablamos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahí usted ya se ganó la lotería, ¿verdad? Con eso está, buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de su padre, de su papá? Como aprendimos de su papito, es buena, agradable y perfecta, ¿no? Estuvimos hablando de la prosperidad, estuvimos hablando también que debemos de andar en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Y luego hablamos de la adopción, ¿no? Cómo Dios nos ha adoptado y ahora somos sus hijos, ¿verdad? Estuvimos hablando la semana pasada. Ahora, este día vamos a hablar de un nuevo comienzo. Otra vez, repítalo conmigo, un nuevo comienzo. Y ahí puede anotarlo, ¿verdad? En sus notas, ¿verdad? Eso va a quedar para usted. Recuerde que ahorita no tiene un libro ahí de esta clase, pero puede tomar sus notas y en cualquier momento usted las puede revisar y el seguro va a bendecir a su vida, ¿no? Estuvimos hablando todo eso la semana pasada y si tiene esas anotaciones, así que también ahora puede hacer todo eso, ¿no? José, ¿estás ahí? Caballero, le voy a pedir algo ahí a José Caballero también. Elías Aquí Caballero. estoy, pastor. Ok, acércate a la cámara lo más que puedas. Te voy a usar de modelo ahorita, Ok. ¿verdad? Sí, ya está bien. ¿Sí ¿Sí me lo mira? miran ahí? ¿Sí lo miran? Ajá. ¿Sí miran a Caballero? Ok, Caballero, ok, te voy a pedir que hagas algo. Tú haz lo que Dígame, quieras dígame. hacer. ¿Quieres levantar tus manos? ¿Te quieres reír? ¿Quieres llorar? ¿O quieres jalarte el pelo? Lo que tú quieras. Y quiero que todos los que están viendo, por favor, enciendan sus cámaras, por favor. Quiero que lo hagan igual que él, ¿ok? Así que voy a dejar a Caballero, voy a quitar mi volumen para mi speaker. Y así que ¿Puedo quiero ver hablar también o no? Así tengo que tener las manos en alto, rendido al Señor. ¿Va? No, no los puedo ver a todos. Así en la mañana tengo que estar en quietud, recibiendo su poder, su dirección. Y así con la palabra en la mañana meditaré de día y de noche, como dice Josué. Otra más. Y de allá arriba vendrá mi socorro todas las veces que lo necesite, como dice la promesa de Jehová. Vamos todos haciendo. Y aunque caigan a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, más a mí no llegará. Porque el Señor me dará la fuerza para vencer las fuerzas del maligno. Así que duro le daremos al diablo. No puedo enseñar los pies, pero lo patearemos. Como dice la palabra, que huyaremos serpientes y escorpiones y nada los podrá dañar. Nada los hará daño. De arriba vendrá mi socorro. Como dice el Salmo 91 y el Salmo 121, no duerme tu guardián, el que guarda a Israel también. Amén.
Gracias, caballero. Denle un aplauso a caballero, por favor. Ahí. ¿Qué queremos enseñarles con esto? Que la identidad de todos, o sea, lo que caballero estaba haciendo, todos lo estábamos repitiendo. Entonces, si alguien lo mira a usted haciendo lo mismo que caballero, él va a decir, aquí hay alguna relación, se parece, habla como él, camina como él, piensa como él. Entonces va a decir, de seguro es discípulo de él es su líder. Entonces, ahora cambiemos, que no es caballero, sino es el Jesús, el Señor. Y nosotros somos sus hijos. Ya aprendimos eso la semana pasada. Somos sus discípulos, somos sus amigos, aprendimos eso también. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Imitarlo a él. Imitarlo en todo lo que él hace, en todo lo que él ha hecho. Nuestra actitud debe ser de esa misma manera, como cuando veíamos a caballero levantar la mano y decir, ¿de dónde mi socorro vendrá? De Jehová. Así también, ¿verdad? El Señor, un ejemplo, el Señor dice que buscaba a su Padre en oración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros también? Imitarlo. Si somos su iglesia, ¿verdad? La iglesia no es el edificio, somos cada uno de nosotros que estamos reunidos acá. Esa es su iglesia. Y su iglesia debe imitarlo. ¿Para qué? Para que el mundo lo vea, ¿verdad? Así que quiero que ponga atención a este video. Vamos a aprender mucho sobre esto. Amén. Soy el pastor Daniel Berríos de la Misión Carismática Internacional. Para mí ha sido una gran bendición pertenecer a esta iglesia. Nací en un hogar cristiano, hijo de pastores, 8 hijos en totalidad. Soy el segundo y fui el único en el hogar de tener la oportunidad de estar un tiempo separado de Dios en el mundo. Y en todo ese tiempo que le di la espalda a Dios, pues fue unos años en los cuales experimenté total oscuridad, estar perdido, sin dirección, tratando de llenar muchos vacíos con las cosas que ofrece el mundo, pero cada vez era peor. Pero Dios tenía un propósito y desde que nací debía haber entendido de que no debí cometer ese error. Dios me dio una oportunidad de conocerlo nuevamente, me dio una oportunidad de encontrarme con Él, así que llegué a la Misión Carismática Internacional y existía esa gran experiencia de los encuentros de 3 días. Allí fue donde tuve la oportunidad de tener una nueva oportunidad, de darle un nuevo comienzo a mi vida. Allí pude confesar todos mis pecados, llevar todo a la cruz del Calvario. Y en ese tiempo pude experimentar verdaderamente lo que es un Dios de segundas oportunidades. En ese proceso de crecimiento, de avance, pude tomar la determinación de abandonar, de renunciar, de sepultar todo mi pasado, todos mis fracasos, todas las heridas que había provocado el apartarme del Señor, el poder restaurar primero mi vida personal, mi vida espiritual, mi vida sentimental. Todo eso fue restaurado, pero era necesario renunciar y que definitivamente todas aquellas cosas que había vivido fuesen restauradas en este proceso de conocer al Señor. Así que cuando salí de las aguas fue un nuevo comienzo, un nuevo empezar para mi vida, el experimentar esa liberación, experimentar esa sanidad, experimentar esa nueva naturaleza y aprender a vivir esos caminos del Señor como se debía, aprender la palabra y ser una nueva criatura que ya no estaba marcada por mi pasado, por el error, por lo que había cometido, sino que podía vivir una nueva etapa grandiosa para mi vida. Entonces que fue un caminar, un crecimiento donde pude conocer en esta iglesia a la que hoy es mi esposa, donde vi nacer a mis hijos y empezar a descubrir lo que fue ese llamado y levantar un ministerio para Dios. Por eso es importante que
nosotros entendamos que el aprovechar esas nuevas oportunidades y vivir una nueva naturaleza en Cristo es lo mejor. Es de verdad entender que Dios no se equivoca, sino que podemos encontrar toda clase de bendición cuando caminamos en obediencia basados en su palabra. Este es un nuevo comienzo para cada una de nuestras vidas. Amén. No podemos empezar de nuevo, seguir adelante, si seguimos cargando con las cosas viejas del pasado, ¿verdad? Así que debemos despojarnos de todo eso. El libro de Efesios nos habla de eso, que debemos despojarnos del viejo hombre, ¿no? Ahora, vamos a estar hablando sobre el bautismo y posiblemente usted ya se bautizó, si no se ha bautizado, ¿verdad? Pero de todas maneras vamos a aprender esos principios. Y si no lo ha hecho, este es el momento para que tome esa decisión y para que usted sepa por qué lo va a hacer. La palabra bautismo, si ve, no es baptismo con P, es bautismo, quiere decir inmersión y significa ser sumergidos totalmente, ¿no? Y la inmersión se da cuando un objeto es completamente sumergido en el agua, ¿no? Como un submarino, ¿no? Se sumerge completamente en el agua, ¿no? Y no sé si pueden ver hacia acá. Voy a tratar de mover un poquito acá la pantalla. No, pues no sé si pueden ver este bol que está aquí. Sí lo pueden ver y pueden ver esta toalla, ¿no? Ok. Miran esta toalla. Esto está lleno de agua. Mira esto. Se fue hacia abajo. Así es también cuando somos bautizados, que la toalla la vamos a dejar ahí, no hay ningún problema, ¿ok? Pero a usted no lo vamos a dejar ahí debajo del agua, lo vamos a sacar inmediatamente, porque si no se va a ahogar, ¿verdad? Pero eso significa lo que es bautismo, o sea, ser sumergido totalmente, ¿no? Y veíamos ese ejemplo, ¿no? Ahora, en eso, la inmersión es total, no hay parte de que quede sin tener contacto con el agua, ¿no? Ahora vemos que Jesús fue bautizado, ¿no? Y aunque Juan bautizaba para arrepentimiento, Jesús no tenía de qué arrepentirse, sino que, como dice la palabra, se bautizó para cumplir toda justicia, ¿verdad? Él no necesitaba arrepentirse, pero él se bautizó por eso. Ahora, veamos lo que dice Mateo capítulo 3, verso 15, donde dice, pero Jesús le respondió, o sea, le está hablando a Juan el Bautista, y le dice, deja ahora, porque recuerde que Juan no lo quería bautizar, ¿verdad? Eh, él no se creía digno de hacer eso, y más bien él decía, tú debes de bautizarme a mí, pero le dice, deja ahora, o sea, debemos de hacerlo porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces fue cuando él dice, le dejó. Y lo vuelvo a repetir eso. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, la misión del Señor era cumplir lo que estaba en la palabra, ¿no? Y él no necesitaba bautizarse, pero era para cumplir toda justicia, ¿no? Ahora, era un paso más para cumplir la palabra también, de identificarse con cada uno de nosotros. Es una manera de él de identificarse con el pecador, ¿no? Recuerde que él iba a ir a la cruz del Calvario y iba a llevar todos nuestros pecados, ¿verdad? Ahora, él llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario y para esa manera su obra iba a ser perfecta y fue perfecta en la cruz del Calvario. Si lo vemos del pasado, ¿no? Él tenía que identificarse con cada uno de nosotros porque iba a ir a la cruz del Calvario y su obra tenía que ser perfecta. Ahora, viéndolo desde de donde estamos, ¿verdad? Su obra fue perfecta.
¿verdad? Y Él se identificó con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces el bautismo es una transición entre dos estados, ¿verdad? Y quiero que si pueden notar eso, ¿verdad? Es una transición entre dos estados. Marca claramente un antes y un después. Lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Marca claramente un antes y un después. En el caso de Jesús, ¿verdad? Marcó la transición. Recuerde que la gente a él lo veía como un carpintero que venía de Nazaret, ¿no? Galilea, del norte. Pero cuando él fue bautizado, recuerde que hubieron manifestaciones, ¿no? ¿Verdad? Los cielos se abrieron, ¿verdad? Y la voz del Padre que habló, ¿no? De Jesús, ¿no? Entonces, eso fue un antes y un después, ¿no? Una transición entre su vida, como la gente lo veía como un carpintero, y el inicio de su gran ministerio. Recuerde que después dice que el Espíritu lo lleva al desierto, ¿no? Y ve, puede leer eso en las tentaciones que él sufre, pero después regresa en el poder del Espíritu, dice, ¿verdad? Haciendo milagros, ¿no? Ahora, ahí vemos un antes y un después. Entonces, así también en cada uno de nosotros tiene que marcar un antes y un después, ¿verdad? Un cristiano tiene que haber un cambio, que se vea algo radical, que se vea que no es la misma persona, ¿verdad? Y tal vez voy a hacer énfasis en eso, que tiene que haber un cambio. No puede decir, soy cristiano y está haciendo lo mismo, actuando de la misma manera. Tiene que verse esos frutos, ¿no? El árbol va a dar fruto de acuerdo, pues, a lo que es, ¿no? No va a usted pedirle a un limón, naranjas dulces, porque no se las va a dar aunque le ruegue, ¿no? Entonces tiene que haber un cambio de naturaleza, tiene que haber un antes y un después, ¿no? Ahora, ¿quién debe hacerlo? Jesús dio la orden que todos sus discípulos fueran bautizados, ¿no? Todos sus discípulos fueran bautizados. Si usted es hijo de Dios, ¿verdad? Aprendimos eso. Si usted es amigo de Dios, si usted es discípulo del Señor, si usted ha sido redimido por la sangre de Cristo, si en usted ha habido un arrepentimiento de sus pecados y ha reconocido al Señor como su Salvador, como su Rey, como su Maestro, y le ha pedido que Él venga a su corazón, que escriba su nombre en el libro de la vida. Ahora, si es su discípulo, aquí nos da la orden, que fueran todos bautizados. Y Mateo 28:19 dice, ¿no? Por tanto, ir y hacer discípulos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, todo discípulo de Jesús debe ser bautizado. Si el mismo Señor Jesucristo, sin haber cometido pecado, ¿verdad? Dice que fue tentado en todo y en nada él pecó. Ahora, él cumplió el requisito del bautismo. Cuanto más cada uno de nosotros. Cuanto más tú, si no lo has hecho todavía. Es un paso de obediencia al Señor. Ahora, mira lo que vemos en el significado espiritual del bautismo. Y vamos a leer en Romanos capítulo 6, verso 3 al 6. ¿Verdad? Ahí dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Pregunta, ¿no? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre, ¿verdad? Término ahí genérico, ¿verdad? Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Más claramente no se puede, ¿verdad? Ahora, un cristiano se bautiza ¿para qué? Para demostrar como un acto de obediencia en un acto público,
donde él está diciendo, yo me identifico con Jesús. Yo imito a Jesús, así como estábamos imitando a José Caballero. Yo imito a Jesús. Yo lo imito a él, ¿verdad? Y se identifica con Jesús en su muerte, se identifica con Jesús en su sepultura y se identifica con Jesús en su resurrección. Eso es lo que significa, ¿no? Ahora, muerte, cuando nos sumergimos en el agua, simboliza que estamos dando muerte al viejo hombre, que ese viejo hombre era parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Esa parte de nosotros, de ese viejo hombre que tiene rebelión, ¿verdad? Que se rebela en contra de Dios, ¿verdad? Estamos muriendo a eso. Ahora, haciendo esto, aceptamos en nuestro ser que Jesús llevó todas nuestras rebeliones y angustias en la cruz del Calvario y que estamos dispuestos a llevar una vida que le agrade a Dios, una vida que lo honre a Dios, una vida que se identifique con Él, una vida que dé testimonio de que Él vive en nosotros, ¿verdad? Ese es el significado ahí del bautismo en su muerte. Ahora, en su sepultura, no podemos comenzar algo de nuevo, como les decía anteriormente en el video, ¿verdad? No podemos comenzar de nuevo si seguimos cargando con las cosas viejas. Debemos deshacernos de eso. Entonces, en el agua, por lo tanto, cuando en el agua debe quedar simbólicamente, ¿ok? Simbólicamente sepultado nuestro pasado. Ahí debe quedar sepultado nuestro pasado, las viejas costumbres, los malos hábitos, todo eso, vicios, todo eso que hacía parte de nuestro viejo hombre, tiene que quedar ahí sepultado. Y lo tercero es la resurrección. Por eso les decía, cuando muerte es cuando nos sumergimos en el agua. Sepultura es cuando toda el agua toca nuestro ser, todo nuestro cuerpo. Esa es la sepultura. Y la resurrección es cuando salimos del agua. Al salir de las aguas del bautismo debemos ser criaturas diferentes. Debemos ser personas que han nacido a una nueva vida, una vida libre de esclavitud del pecado. Eso debe ser muerte, sepultura y resurrección, ¿verdad? Entramos al agua, estamos adentro y salimos. Ahora, Romanos 6:6, lo vamos a leer otra vez. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado. Recuerde que cuando servimos al pecado, somos esclavos del pecado y viene a ser esclavo del diablo. Esta nueva vida ya no nos pertenece, es del Señor, ¿verdad? Le pertenecemos a Dios. Hay un signo de pertenencia. Tú eres mío, yo te redimí. ¿Recuerda esa palabra? Ahora, 2 Corintios, capítulo 5, versos 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué dice? Para que los que viven ya no vivan para sí, para ellos mismos, para sus deseos, para todo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién fue el que murió y resucitó por ti? Cristo Jesús, y debemos de vivir para Él, ¿no? Entonces, también hablamos de la sustancia de la fe. Todo aquel que se bautiza debe creerlo con todo su corazón, que llevando a cabo el acto del bautismo está muriendo a su antigua manera de vivir,
antigua manera de vivir está muriendo, está dejándola y está entrando a una nueva manera de vivir. Si no, podríamos decir que es un hombre que entró al agua o una mujer que entró al agua como un pecador seco y salió como un pecador mojado. Simplemente eso pasó. O si fue una mujer, como una pecadora seca y salió como una pecadora mojada. Si no ha habido de verdad esa entrega al Señor, esa rendición, morir, y debe de haber fe, creer en nuestro corazón que al hacer ese acto está muriendo a la antigua manera de vivir. Amén. Quiero que vean, diga conmigo, cambio extremo. Dígalo conmigo, cambio, dígalo fuerte. No lo puedo oír, pero siento que truene la pantalla ahí. Cambio extremo. ¿A cuánto le gusta el cambio extremo? ¿Ah? ¿Cuánto le gusta ese cambio? Un antes y un después, ¿verdad? Diga conmigo, antes y después. Aquí se pone en la foto un antes y un después, un antes y un después, ¿verdad? Ahora, quiero que vean estas tres imágenes, perdón, de un antes y un después. Mire esta. ¡Wow! Sí, hubo un cambio, ¿no? Un cambio extremo. Así también debe ser en lo espiritual, un cambio extremo, ¿verdad? Veamos la otra imagen. Mire, cambio extremo. Algo que ya se estaba cayendo. Y ahora no parece, ¿va? Ya no parece el mismo lugar. Fue un cambio extremo. Y eso es lo que Dios quiere también en nosotros. Cambio extremo, ¿verdad? Cambio extremo. Veamos el otro. Híjole, mire, wow. Ese sí fue un cambio extremo, mire. Era el más grande perdedor ahí. Y ahora, mire, wow. Así debe ser. Imagínense, póngalo en lo espiritual. Que usted y yo éramos una persona así, con muchos vicios, con muchos malos hábitos, con un corazón, como dicen allá, negro, ¿verdad? Así dicen, ¿verdad? En el mundo lleno de tantas cosas. Y después lo miran a usted y dicen, wow, qué cambio de esa persona. Si usted ve una persona así y luego ve lo que está ahí, creo que a su derecha, usted va a decir, wow, esa persona sí cambió. No la conozco ya. ¿Quién es? Se parece su rostro, pero todo ha cambiado. Y así también, cuando hay un cambio extremo, eso es lo que tiene que ver la gente en nosotros. Esa persona que está ahorita ahí no puede decir, yo no he hecho nada, yo no he cambiado, yo sigo igual. Él no puede decir, yo peso igual. No puede decir eso. Aunque lo diga con sus labios, nadie le va a creer. ¿Por qué? Porque su testimonio, la imagen está diciendo otra cosa. Y así también, ¿verdad? No podemos hacer eso. Recuerda aún cuando Pedro estaba negando al Señor. Y dice, no, habla como ellos. ¿Verdad? Tenía algo, aunque él lo estaba negando, pero él tenía algo del Señor. ¿Verdad? Y así también en lo espiritual, así tiene que haber un cambio extremo en nosotros. ¿Verdad? Que diga, yo era esa persona y ahora soy esto. Pero si todavía se siente orgulloso de sus pecados pasados, de todas sus conquistas, de todo lo que usted hacía, y dice, ay, cómo me gustaría. Lástima que soy cristiano. Solo imagínese, lástima que soy cristiano. Ya ahí usted está deseando estar allá. Usted está deseando eso. Usted se llena de orgullo de eso. Quiere decir que no hubo un cambio. Porque la verdad, si miramos hacia atrás, nos debe dar hasta vergüenza. Y debemos de estar agradecidos con Dios. Porque por la gracia, por su misericordia, Él nos perdonó.
pero Él quiere que nosotros hagamos un cambio. Esta persona, para llegar a ese nivel, tuvo que hacer mucho sacrificio. Tuvo muchas personas que lo ayudaron, lo aconsejaron, lo guiaron. Estuvieron ahí para fortalecerle, para animarle. Y así también en la iglesia. Aquí tienes esta clase. Vas a tener más clases. Vas a tener más ayuda, más dirección. Tienes consejos, tienes oración, tienes motivación. Te congregas. Todo eso es ayuda. Pero la decisión tú la tomas. Aún Dios no te va a quitar eso. Dice la palabra que despojado de todo el pecado, de todo ese viejo hombre, debemos despojarnos de esos viejos hábitos. Y esa persona hizo el esfuerzo y tú también tienes que hacerlo. Decirle, Señor, me rindo a ti. En mí debe de haber un cambio extremo de verdad. Amén. Así que te voy a pedir algo. Si estás conmigo en la clase, te voy a pedir algo. Que tomes una hojita así, por favor. O tomes un cuaderno ahí, por favor. Y vas a escribir en un lado de la hoja, ¿verdad? Por eso te pido que puedes tomar una hoja. Y en la hoja vas a poner antes. Aquí, ponlo antes, antes. O sea, así como ahí, antes y después. En la parte donde dice antes, quiero que pongas las cosas que tú hacías antes, ¿verdad? Si eres una persona mal hablada, pon ahí, mal hablada. Si eres una persona que siempre estaba diciendo maldiciones, pon ahí maldiciones. Si eres una persona que tenía vicios, pon ahí esos vicios. Y ahí, ¿cuáles otras cosas? Te voy a dar ahí 30 segundos ahí para que lo hagas. ¿Eras una persona amargada, celosa, llena de dudas, de temores? Todas esas cosas. Todas esas cosas negativas que hacías, puedes ponerlas ahí. Ahora, al otro lado, vas a poner después. Un antes y un después. Antes y después. En ese después, lo que vas a hacer es poner como se llaman los antónimos, que son las cosas contrarias, ¿verdad? Recuerda que, por ejemplo, si eras una persona dudosa, ahora pon una persona llena de fe. Si eras una persona amargada, ¿cuál sería lo contrario? Si lo contrario de maldición, ¿cuál es? Bendición. De malas palabras, buenas palabras. De malos hábitos, buenos hábitos. ¿Verdad? Yo sé que no te va a alcanzar ni una hoja completa para hacer todo eso. Pero pon un antes, algunas, ¿verdad? Antes y después, ¿verdad? Y en el otro lado, pues de lo contrario, de lo que eras. Por ejemplo, si eras una persona negativa, una persona positiva ahora. Duda, fe, ¿verdad? Amargura, gozo, alegría. El cambio, ¿verdad? Ahora, si ya lo tienes, quiero que me compartas algunas de las de antes, por favor. ¿Quiénes son los valientes que me van a compartir unas? Abra su micrófono y me comparte una de antes. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Hola, soy Vanessa. Hola, Vanessa. Antes yo tenía mucho rencor, Rencor. mucho odio, era mal hablada, no tenía fe, creía que todo era lo que yo decía, así como yo decía las cosas. Bueno, no terminaría, como dice. Se hace. Ahora pues he cambiado, ya no soy rencorosa, ya no tengo odio, ahora tengo gozo porque he conocido a Dios. Amén.
ya no soy mal hablada, ahora soy bien positiva, ahora creo que todo lo que dice la palabra de Dios, pues es correcto y es la verdad. Y Amén. pues en eso me baso de creer lo que Dios dice, que Él va a estar ahí con nosotros en Amén. todo momento y sé que Él, si uno necesita algo, Él lo va a cumplir. Amén. Gracias. Em, pues eso. Gracias, Vanessa. Gracias por compartir eso. ¿Alguien más que nos quiera compartir quién era usted o qué hacía Yo, antes? pastor, Gracias, gracias, Rosa. tengo una lista grande, pero no lo voy a decir todo. Ok, pero compártala ahí lo más porque algunos no Yo, quieren decirlo. yo, yo era muy criticona, muy murmuradora, Ajá. también decía malas palabras, Yeah. fumaba mucho cigarrillo, no droga, cigarrillo, pero también como una droga, ¿verdad? Claro. Era súper celosa, Mm, tenía mucho temor de todo, todo era miedo, miedo. También era orgullosa, mentía, amargada. mm. Muchas veces era muy negativa y no perdonaba. Uy. Pero desde que conocí al Señor, ya tal vez haya algún ítem por ahí que todavía como que me molesta, pero de toditas ya no soy casi nada. No, ya no, yo he cambiado mucho, mucho, mucho. Amén. Qué bendición. Gracias, Rosa. Sí, Gracias hermano, por pastor. compartir eso con nosotros. Gracias también. ¿Alguien más? Una persona más, por favor. Un hombre valiente. ¿Alguien más? ¿Uno más? ¿Nadie? Un líder que me diga ahí, si hay algún líder ahí que me diga quién era antes. Sí, pastor, yo quiero Ay, compartir un testimonio, ¿verdad? Hablando del antes y el después. Yo tuve ese gran privilegio de nacer en un hogar cristiano, pero mi mamá nos contaba el antes y el después de mi papá. Mi papá era borracho, mujeriego, tenía viviendo a mi mamá en un garage y en ese garage vivían unos perros y mi mamá dormía en el suelo porque mi papá no le había comprado casita ni nada. Y todo el sueldo se lo acababa en mujeres y en tomar. Entonces, veo a este señor que tienen aquí fijo, me imagino a mi papá así, gordito de pecado y de imperfecciones, y luego veo al señor delgado. Resulta que mi papá llega a Cristo. Primero llegó mi mamá, después llegó mi papá. Y en la transformación y en el cambio, nacimos nosotros, pero ya nacimos en una casa propia. Mi papá le compró terreno a mi mamá y le construyó su casita y ahí nacimos nosotros. Gracias a Dios, tuve ese gran privilegio de nacer en el después de mi papá. Eso es mi testimonio, que pues mi papá era un antes y un después, y gracias a Dios fue para bien de la familia. amén. Gracias, gracias. Gracias, Rosana. Ahora, miren acá su hoja. Digamos que aquí está todo su antes, ¿ok? Yo sé que usted tiene su hoja ahí, pero digamos que este es todo su antes, lo que estaban hablando, ¿no? Criticona, celosa, vicios, temerosa, malos hábitos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y todo esto acá, ¿verdad? Esto significa el antes, el viejo hombre, esa naturaleza antigua, ¿no? Entonces, miren acá lo que voy a hacer. Recuerden que estamos hablando del bautismo. La toalla la hemos dejado ahí, ¿ok? Pero usted no se va a quedar ahí, usted sale rápido, ¿verdad? Pero mire acá, si echamos este papel acá, ¿sí lo mira? Está dentro del agua, ¿ok? No saco el agua acá porque voy a mojar todo y después me voy a meter en problemas con mi esposa. Pero, ¿verdad? Si puede verlo, aquí entró. O sea, que todo eso del pasado, todas esas cosas tienen que quedar sepultadas y no volver a salir en nuestra vida. Entre más nosotros nos sometamos al Señor, y lo hablamos la semana pasada, cuando buscamos la guianza del Señor, la dirección de Él, nuestra vida va a empezar a ser diferente. Nos sometemos a Él y todas esas cosas van a permanecer allí. Así que al bajar a las aguas, ahí puede ver en su pantalla,
Al bajar a las aguas del bautismo, nos identificamos con Jesús en su muerte. Al subir de las aguas del bautismo, nos identificamos con Jesús en su resurrección. Así que quiero motivarles, ¿verdad? Que si usted no se ha bautizado, tome la iniciativa este día, que debe de haber un cambio en su vida. Entonces, esté atento próximamente, ¿verdad? Cuando hayan bautismos en la iglesia, y lo hacemos en el templo, ¿verdad? Esté preparado. Ya desde ya avísele a su líder, la persona que lo llevó al encuentro, y dígale, ya anota mi nombre. Cuando ya vengan los bautismos, yo voy a estar listo para hacerlo. Ahora, usted sabe que debemos de imitar al Señor, que es un acto de obediencia, ¿verdad? Si el Señor Jesús lo hizo, que Él no lo necesitaba hacer, pero nos dio ejemplo, también nosotros lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, le motivo de verdad que empiece a dar ese paso de fe y tenga un nuevo comienzo en todas las áreas de su vida. En todas las áreas de su vida tenga un nuevo comienzo. Como le digo, de verdad ha sido un placer, un privilegio poder estar en estas clases con ustedes, y lo que viene va a llenar sus vidas, va a formar sus vidas. Porque recuerde que lo preparamos para ir al retiro. Estuvo en el retiro, estuvo en el encuentro, pero después le ayudamos a mantener lo que había recibido en el encuentro. Ahora lo vamos a capacitar para que usted nunca más vuelva atrás y para que pueda tener éxito en su vida familiar, espiritual, emocional, material, económico, en todas las áreas de su vida. Y por eso se llama, lo que viene es capacitación destino. Como les decía al principio, el otro viernes, al mismo tiempo, 1 hora, vamos a tener 2 clases, cada 30 minutos cada clase, donde vamos a aprender, en una clase vamos a aprender sobre el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que de verdad podamos vivir esas palabras y no las podamos nada más como un rezo, sino de verdad que podamos vivirlas en nuestra vida, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. También vamos a aprender sobre la familia, van a haber 2 maestros, también sobre la familia, los roles de la familia, el rol del padre, de la madre, el matrimonio, cómo debe de ser, qué son las cosas que deben existir en el matrimonio, en la familia. Si usted no se ha casado, ahí va a aprender cuál es la persona correcta. Imagínense, todas esas herramientas se las vamos a estar dando en esas clases. Así que no se pierdan ninguna de las clases que viene. Vamos a estar siempre los viernes de 8 a 9, 30 minutos en la clase con 2 maestros, y vamos a estar aprendiendo mucho de eso. Y su familia jamás volverá a ser la misma. Su vida, su matrimonio jamás volverá a ser la misma.